Bien, entonces muchachos quiero retomar lo que les comentaba al término del video anterior, que tenía que ver entonces con la primera fase dentro de la argumentación, dentro de estas fases mentales o fases cognitivas, ¿verdad? En las cuales nos ponemos, ¿verdad? O nos disponemos a la hora de la producción de un discurso argumentativo. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ser capaces primero de encontrar, de señalar, de fijar el problema real, el problema social que vamos a enfrentar, por lo político, cultural, filosófico, etcétera. Pero esa primera fase, la fase que hemos denominado problematización, que obedece a extraer desde la realidad una situación, plasmarla en el texto como una situación a resolver, como un problema, y posteriormente una tesis que viene a responder, que viene, no digo solucionar necesariamente, porque puede que sea la solución, puede que sea una tentativa de solución, puede que sea una crítica, incluso puede que sea simplemente un parecer respecto de lo negativo que me parece algo. Pero en todos los minutos está esa idea, problema, perspectiva. Entonces, a la hora de construir la perspectiva, a la hora de construir la tesis, tenemos entonces este elemento que hemos denominado los tipos de aserción. Una vez más, repito, estudien, revisen los contenidos en torno a actos de habla y específicamente al acto de habla asertivo, aserción, ¿verdad? Como acá lo dice, aserción. Entonces, ojo con eso. ¿Qué tengo? Como se dice acá, hay distintos objetivos dentro de la argumentación o distintas acciones específicas, ¿verdad? Entendiendo que el macro objetivo del discurso argumentativo es modificar el pensamiento, la conducta del receptor. Pero eso se puede desarrollar a partir por lo menos de tres canales: el canal del convencimiento, de la persuasión y la disuasión. Por lo tanto, es adecuado o es posible en este contexto afirmar que dentro del discurso argumentativo se van a desarrollar distintas estrategias de orden comunicativo a la hora de la construcción lingüística de nuestra perspectiva, de nuestra tesis. Es decir, que lo que quiero señalar, si yo voy a intentar convencer a mi receptor, mi construcción del lenguaje se va a orientar, se va a edificar de una manera, de una cierta manera. Mientras que si lo que yo busco es la persuasión de mi receptor, entonces voy a generar otro camino con otras fórmulas lingüísticas. Al respecto, la pregunta fundamental y relevante dentro de los contenidos que ustedes ya manejan, pero que ahora va a tomar mayor relevancia, entonces es establecer cuál es la diferencia entre el convencer y el persuadir. Les doy un tiempo para que lo piensen, ¿verdad? Para que lo recuerden, refresquen esa memoria y por lo pronto entonces para que vayan complementando esta idea. Yo las voy a resolver, ¿verdad? O voy a entroncar con esa investigación que ustedes tienen que hacer de forma paralela a partir entonces de las claves de esta parte de nuestra clase. Fíjese usted, les coloco acá tres me parece, sí, tres afirmaciones o tres aserciones. Ya no les voy a decir que son tesis propiamente tal para hacer sentido a lo que ya les había mencionado, esta idea sistémica del discurso argumentativo, donde no solo hay elementos o elementos de entrada y de salida, sino que además estos elementos tienen una orgánica interna, una interdependencia, para llamarlo entonces propiamente tal con ese nombre tesis. Lo que tenemos acá son aserciones, son afirmaciones, son actos de habla en los cuales el emisor afirma una idea. Pero existen tres tipos, tres modalidades diferentes, que en este caso son las que trato de ilustrar a partir de estas tres aserciones que son de temas distintos, ¿verdad? Pero que esconden en ellas entonces ciertas características. Les doy un tiempo entonces también para que lo puedan leer y lo puedan analizar. El video ustedes lo pueden ir pausando cuantas veces sea necesaria para eh, dar sentido a esta parte de la clase. ¿Diferencias? Bien.
Si pausaron el video, reflexionaron, ¿verdad? O leyeron esta parte, hay algunos elementos dentro de esta construcción lingüística que las hace completamente distintas. Partamos por el primer caso, lo puntualizo. Hay un tema, el sofisma, y posteriormente hay una formulación de sentido a partir del verbo, ¿verdad? Dice el sofisma es. El sofisma dijo es. Y posterior viene una serie de nomenclaturas lingüísticas en la cual tratan de establecer, ¿verdad?, la definición como tal. Segundo, fíjense que en esta aserción están las dos partes de las cuales veníamos conversando. Por un lado está la problematización y en segundo lado entonces tenemos la afirmación propiamente tal. Primero entonces se plantea la problematización, ahí no hay ninguna discusión, las tres aserciones parten desde la base con que ustedes deberían ser capaces de problematizar. Y finalmente entonces viene la eh, perspectiva personal. Creo que sí, pienso que es la encarnación de un peligro, que es la encarnación de un peligro. Fíjense las elecciones lingüísticas que hay allí. Caso primero, caso segundo y caso tercero, donde no solo tenemos entonces la utilización de datos, repito, esto es solo a modo de ejemplo, eh, sino que también hay ciertas claves lingüísticas relevantes, como por ejemplo esta, probablemente. ¿Mm? Acudirá a votar por la no disposición legal. Entonces, fíjense, creo que sí, probablemente. ¿A cuál le creemos más? ¿O cuál de ustedes creen que de estas tres que se planta ante el receptor con mayor seguridad? ¿Cuál es la que plantea su perspectiva como una posibilidad? ¿O cuál de estas, verdad, se aleja un poco más del camino de la verificación y de la comprobación y queda sujeta mucho más a la subjetividad del emisor, al parecer, a la consideración no científica, si lo quieren ver así? Esas son las tres opciones, ¿verdad? Seguridad, posibilidad y a la tercera entonces le podríamos llamar eh, emotividad, ¿verdad? A, B o C. Señálenlo, piénsenlo. Les dejo entonces los nombres entonces de las opciones. Cuando hay una seguridad total respecto de lo afirmado, se va a denominar aserción lógica racional de certeza. Cuando la realidad se presenta como una posibilidad dentro de varias opciones, la vamos a llamar de probabilidad, lógica racional de probabilidad. En cambio, cuando tenemos la presencia de un lenguaje elaborado, construido, ¿verdad? Eh, con la intención de sonar bien, con la intención de parecer que hay una armonía en él o que se trata de un lenguaje casi literario, si lo quieren ver ustedes. Hay un cuidado estético, ¿verdad? Respecto de lo que estoy diciendo, hay un detalle respecto de la forma, que es lo que vamos a conocer con el nombre de retórico, y que por otro lado entonces también tiene un anclaje no racional, sino que tiene un anclaje afectivo. Decidan, vean ustedes. Próxima clase voy a entregar las claves definitivas, ¿verdad? Pero por ahora me interesa que sean capaces de entender que existen tres posibilidades para la construcción de la tesis: seguridad absoluta, posibilidad dentro de una realidad, fijación en los afectos o en las emociones del emisor, ¿verdad? Y en el cuidado de un lenguaje a la hora de la comunicación. A, B, C, ¿cuál corresponde a cuál? Bien, para complementar entonces esta clase,
lo cual vamos a extender en un siguiente video lo más probablemente, les voy a mencionar entonces los tipos de argumentos. Esto va de la siguiente naturaleza, muchachas y muchachos. Nosotros hemos dicho, tenemos un discurso, este discurso que es el discurso argumentativo, que es un discurso con conciencia del otro, que está anclado a la realidad, que busca solucionar o enfrentar un problema. Entonces tiene dos vías esenciales. Una vía que es la vía lógica racional y otra vía que es la vía emotiva. Los textos y la realidad social, así denominada formal, tiene una... ¿Cómo señalarlo? A ver, tiene una predilección, tiene una conducta generalizada, ¿verdad? La cual se orienta a validar o a dar mayor peso a aquellos elementos que provienen de la lógica, provienen de la razón y, en ese mismo sentido, quitar peso o no darle el estatus, ¿verdad?, como verdadero a aquello que pende de nuestras emociones. Lo lógico y racional, por un lado, y por el otro lo emotivo y afectivo. Ustedes ya lo deben haber recordado ya. El camino del convencimiento es el camino lógico-racional, el camino de la persuasión es el camino afectivo. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Y por qué entonces, como parte de este sistema, eh, de esta forma de ver el mundo, de esta forma de ver la realidad, cosa que me encantaría discutir con ustedes de forma más extensa en el mundo occidental, sobre todo a partir del siglo XVIII, pero ya con mucha fuerza desde el siglo XV, decimos hay una predilección por valorar la respuesta lógica racional, por dar más crédito a la perspectiva lógica racional, que es la perspectiva del convencer, y dejando de lado entonces los elementos afectivos, los elementos emotivos. Las clases de argumentos que vamos a revisar obedecen a las clases de argumentos racionales, es decir, aquellos argumentos que se conducen, que se dirigen o que buscan establecer el convencimiento del receptor. Ante esa situación, entonces decimos que la formulación de argumentos o bases constituye una instancia clave dentro de la argumentación, ya que de ellos depende en gran medida la obtención del objetivo comunicativo, cosa que ya veníamos conversando nosotros. Fíjense ustedes, tesis. Ahora voy a trabajar con una sola tesis y los argumentos son los que van a variar. La tesis es: Chile posee una legislación insuficiente sobre derechos humanos. Una afirmación problemática derivada, ¿verdad?, de una realidad patente en Chile, como es la violación constante, sistemática y lo que es más complejo, ¿verdad?, por parte, en muchos casos, del Estado sobre la vulneración de los derechos humanos y los derechos civiles. Ante esta tesis ofrezco 5 argumentos. Ahora, estos 5 argumentos, muchachas, muchachos, no solo son 5 argumentos distintos, sino que además son 5 formas de argumentar distintas, son 5 clases de argumentos distintos. ¿Cuál es el desafío? Que sean ustedes capaces de discernir, de analizar y de decidir, o más bien en este caso de construir una respuesta, de qué forma se está argumentando, de qué forma se está defendiendo la tesis en cada uno de los casos. 1. Puesto que desde su pasado histórico existen muchos casos de vulneración o violación directa. 2. Al igual que en otras leyes, al cuales por ejemplo existen muchos vacíos o ambigüedad. 3. La mayoría de los países subdesarrollados manifiestan impunidad ante actos vejatorios contra el hombre. 4. Los casos de abuso policial durante manifestaciones o los producidos contra las comunidades mapuches demuestran esta insuficiencia. Y en quinto lugar, la OCDE así lo ha declarado y, es más, ha solicitado una revisión exhaustiva de la Constitución. 5 argumentos, 5
formas de defender la tesis distintas. Dato clave, concentrarse en los conectores. ¿Cuáles son los conectores que se están utilizando para defender? Y no solo eso, ¿cuáles son las palabras claves que marcan el modo de argumentar? En el siguiente video entonces vamos a cerrar este tema